Amigos, ¿sabían que aquí en pleno altiplano chileno te encuentras con una laguna totalmente roja? Y lo más increíble de todo es que a los costados hay unas lagunas amarilla y verde. De verdad que no entiendo qué brujería es esta. En las alturas del desierto de Chile te encuentras con una laguna que es totalmente roja, como si se tratase de una laguna de sangre. Pero lo que más llama la atención es que al costado de esta gran laguna roja te encuentras con dos lagunas más, un poco más pequeñas, una de color verde y otra de color amarillo. Y el día de hoy iremos en busca de ellas. Y bueno, chiquillos, el día de hoy partiremos desde aquí mismo donde me encuentro ahora, en el pueblo de Camiña. Como se pueden dar cuenta hacia atrás, es un pueblito que está aquí en el altiplano chileno, en la primera región de Tarapacá, cercano a Iquique. Es el poblado más cercano que se encuentra a la laguna y su nombre es el pueblo de Camiña, el que está ubicado a unos 2400 metros sobre el nivel del mar. Así, si es que me ven cansado o cualquier cosa, ese es el motivo específico. Y les digo esto de que quizás esté cansado porque no por los 2400 metros, que igual son altos, sino que la laguna se encuentra a más de 3700 metros sobre el nivel del mar. Y yo que conozco la altura, déjenme decirles que de verdad es fuerte. Muchas veces me ha hecho muy mal, me ha explotado la cabeza, me ha hecho botar todo. Espero que el día de hoy sí sea la excepción y me pueda encontrar bien y les pueda mostrar el video bien. Así que nada, sin hablar más, vamos en busca de la Laguna Roja, que debería estar a unas 3 horas de este lugar. Llevamos viajando ya más de 3 horas desde Iquique para llegar aquí, y ahora de aquí nos vamos 3 horas hacia la altura. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. Y bueno, chiquillos, ya estamos sobre la camioneta. Ya vamos subiendo, miren, no sé si se alcanzan a dar cuenta, pero estamos literalmente subiendo la montaña. Allá abajo se ve un poco lo que es el pueblo de Camiña. No sé si se alcanza a ver. Creo que no. Hasta el momento no me ha afectado la altura, pero esperemos que no pase nada. Esperemos que no pase nada, por favor. Amigos, nos hemos bajado un segundo aquí. Ahí está la camioneta en la cual vamos y miren para allá. Es todo totalmente altiplano. Estamos realmente en la altura. Y bueno, nada, a seguir caminando, a seguir ambientándose, porque la verdad es que es bastante complicada la altura. De verdad, lo repito, porque la conozco en primera persona y le tengo mucho respeto a la Pachamama. Y bueno, amigos, aquí aprovecho de presentar a Rodrigo, que me acompaña el día de hoy. Quizá algunos ya lo conozcan, Rodrigo, que nos ha acompañado en varios videos aquí en Iquique. El día de hoy también nos va a acompañar a la Laguna Roja. Acá estamos de nuevo, hemos hecho hartos videitos por acá por el norte de Iquiqueño y hoy día vamos a la Laguna Roja, un lugar misterioso y hermoso de acá del norte iquiqueño. Así que acompáñennos en este viaje. Sigamos nuestro rumbo, que hay que llegar a la misteriosa Laguna Roja. Amigos, por fin hemos llegado. Aquí está la camioneta detrás mío. Y la verdad es que el paisaje es realmente increíble e impresionante. Miren, damas y caballeros, qué increíble el lugar, impresionante. Y allá está la Laguna Roja, si se alcanzan a dar cuenta, está como sobre un cerrito, como que si se tratase de un volcán. Y por acá corre el río, todo este río corre por acá. Y creo que tenemos que cruzar aquel río para poder llegar a la Laguna Roja. El auto llega hasta acá nomás. Ahora tenemos que emprender rumbo a patita nomás y nos vamos a la Laguna Roja. Aquí, amigos, hay que caminar con el máximo de precaución. Despacio, nadie nos apura, ya que la altura aquí es bastante.
Y hay muchas personas que incluso no llegan hasta este punto, no llegan acá, porque, como les digo, la altura hay que tenerle respeto. Yo la conozco en primera persona, como les dije en delante, y no quiero que me pase eso. Quiero llegar por lo menos a la Laguna Roja y después destruirme, pero por el momento déjenme así nomás. Así que nada, los síntomas son que te duele la cabeza, que te dan ganas de vomitar, que no puedes caminar rápido porque te falta el oxígeno. Son muchos los factores en realidad. Es como estar con la caña, una sensación tan desagradable, pero con la caña de un vino malo, así, algo así. Pero bueno, nada, cada vez nos queda menos, miren, ya estamos bajando ahí con Rodrigo, los chiquillos, y al frente tenemos la Laguna Roja. Y bueno amigos, ha llegado el punto, ha llegado el objetivo. Y miren para allá, qué impresionante el color de la ladera. Por aquí cruzamos caminando por ahí. Sí. Miren, hay pirigüines. E incluso hay ranitas, miren. No sé si alcanzan a ver las ranitas. Renacuajos y ranitas. Bueno, vamos para allá. Ya chiquillos, hemos llegado aquí al río que separa este pedazo del cerro con la Laguna Roja. Y bueno, para cruzar hay que sacarse los zapatos. Y nos sacamos los zapatos. ¡Ah, qué talada! Bueno, lo hemos logrado, chiquillos. Pero bueno amigos, antes de subir a la Laguna Roja, quiero contarles un poco por qué es la Laguna Roja, qué es lo que cuentan los pobladores del sector, qué es lo que cuenta la gente. Según los antiguos pobladores, antiguamente no se acercaba ningún animalito a la Laguna Roja. Le tenían bastante miedo y respeto, al igual que las personas, ya que se decía que las personas que llegaban a la Laguna Roja literalmente desaparecían. Lo mismo pasaba con los animales, en algún momento se les veía tomando agua y de un momento a otro el animal ya no estaba. Lo más llamativo y en lo que concuerdan las personas es que las aves dicen que era como los martín pescadores en el mar que se tiran a buscar peces. Acá era lo mismo, iban sobrevolando la Laguna Roja y de la nada caían a la laguna. Es por eso que los antepasados pasaban muy lejos de la laguna y le tenían bastante respeto. Y de igual manera se le llamaba la Laguna Maldita, o también denominada Laguna del Diablo, producto de lo que sucedía en este lugar. Hasta que los mismos pobladores decidieron hacer un ritual para santificar el agua de la laguna mediante un toro el cual sacrificaron. La verdad es que esta pequeña ceremonia hizo que nuevamente los animales se volvieran a acercar un poco más a la laguna y también las personas pudiesen venir nuevamente a este lugar, siempre, pero lo más importante, sin perder el respeto que se le tiene a esta tierra que es tierra santa aymara. Hoy en día no hay nadie que bucee por respeto. Todo lo que se hace en este lugar y a lo que se viene es con respeto. Bueno amigos, allí está el río, ahí está Rodrigo. Miren, aquí nos empezamos a topar ya con tierra roja. No es que sea tierra roja, sino que un pedazo de piedra, pero como que lo pintaron de rojo. Es porque nos estamos acercando en cada momento más y más a la Laguna Roja. Y bueno, vamos para allá. ¡Wow! Miren amigos, qué impresionante lugar. De verdad, esto es totalmente rojo. Es como que si fuese, si no me lo dijeran, lo diría yo. Y bueno, lo digo igual. Parece sangre corriendo. Pero no es sangre. No se queden con eso. Si se dan cuenta, es agua totalmente transparente. Si pescamos un poco de agua, el agua está transparente. Y lo que es rojo es el fondo. Y aquí hay que tenerle bastante respeto a esto. Bastante respeto. Uno está aquí con bastante respeto, como lo digo. A veces uno dice, claro, ¿para qué vas a creer en esas leyendas? Si son de hace tantos cientos de años atrás. Las han ido inventando con el tiempo quizás, pero no, yo las creo, y porque son tierras en las que ellos vivieron, que ellos conocen. Y uno, ¿quién es? Si uno es de ciudad, aquí, acá yo estoy de visita. Hay que respetar las normas que hay en las casas ajenas. Si yo vengo a una casa ajena, si vengo a un pueblo aymara, hay que respetar lo que ellos piensan y lo que ellos creen. Y obviamente siempre con respeto. Y a la altura, como les he dicho en todo el video, les tengo bastante respeto. Wow amigos, aquí se ve de una manera, se ve mucho más espectacular. Y miren, tenemos pequeñas positas aquí de color rojo. Vamos a intentar cruzar por acá, con permiso. Y luego cruzar para acá, con permiso. Y miren, wow, hemos llegado y se nota que está en altura. Se nota que es como una laguna aquí en altura. Estamos a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Y aparece esto. Wow amigos, de verdad que me deja impresionado. Es literalmente una laguna roja. Está todo totalmente rojo.
E incluso, amigos, es hasta un poco grande, tanto así que se generan olitas. Yo no sé si alcanzan a ver las olas que se llegan a generar, como que golpean aquí el suelo, la orilla de la Laguna Roja. A todo esto, esto como que si fuese goma eva, es muy blando. Miren mis dedos, no sé si alcanzan a ver cómo se hunden. Miren cómo se hunde mi mano. Y miren, acá es la Laguna Roja. Si se dan cuenta, esto es arcilla. Esto te mancha, me mancha las manos color rojo. Me quedaron un poco rojas. Y bueno, el fondo de esta laguna es totalmente roja. Y amigos, de verdad que es realmente estar en otro planeta este lugar. Ustedes podrán decir, pero Klaus no tiene nada mágico si el agua es transparente, pero el fondo es rojo. Pero es que tienen que ubicarse en el contexto, en el lugar en el que estamos. Estamos literalmente en medio de la nada. Nos demoramos 3 horas desde Camiña en llegar hasta acá y 6 horas desde Iquique subiendo hacia el altiplano. O sea, que salga una laguna roja acá arriba es realmente casi imposible. Pero no es solamente eso, sino que a los costados hay otra laguna más que es amarilla y otra que es verde. O sea, ¿por qué no salieron todas rojas? Si todo este lugar está con arcilla roja, deberían salir todas rojas. Pero no fue así. Eso es lo que más me impresiona. Otra cosa más impresionante es que salga una laguna a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Tampoco es algo normal. De verdad, estar aquí, yo creo que no es necesario tomar cohetes de Elon Musk, ni ir a otros planetas, ni ir a la Luna. Con esto ya tienes planeta Marte, por allá Saturno, y por el otro lado Júpiter, y todos los planetas juntos. De verdad que la naturaleza aquí en Chile puede llegar a ser realmente casi como que si fuese mentira. Parece Photoshop. Bueno, miren lo cerca que están. Y bueno, vamos a tocarla un poquito. ¡Uy! El agua está caliente. Está caliente. Por eso que ahí está burbujeando. Ahora entiendo y comprendo por qué estaba burbujeando. Esta laguna está de verdad caliente. Bueno, amigos, y en la esquina de aquí, como se pueden dar cuenta, yo aquí lo noto claramente. Esto está verde. La de allá era amarilla. La de acá es roja. Pero la de acá ya pasa a ser color verde. Miren, impresionante. Y lo cercana que están. ¿Por qué esta verde no apareció unos 100 kilómetros más allá? Si tiene todo el desierto, todo el altiplano para aparecer. Y aparece aquí, justo aquí al lado de la roja. Miren, está totalmente verde. Claro que sí, miren. No sé si lo alcanzan a ver el color. Quizá en el dron se note mucho mejor. La de allá está totalmente roja. Y la de allá donde está Rodrigo está totalmente amarilla. Esto es lo que me impresiona, amigos. Me impresiona el ver este contraste de colores aquí en medio de la nada. Es que yo digo en medio de la nada, pero ustedes quizás digan, el Klaus le pone color, debe ser de aquí a estar en su casa sentado en su casita, en el sillón, debe ser de aquí al mall, 1 hora de distancia nomás. Pero amigos, son 6 horas subiendo puro cerro en donde no hay nada, puro desierto. Pasamos al altiplano, siga no habiendo nada y llegamos recién acá. No sé cómo explicárselo. La cuestión es que en medio de la nada aparecen estas cosas que no me explico. Y si me dicen que una leyenda, que alguna persona tiró algún hechizo en este lugar, le creo porque ¿por qué no apareció en otro lugar más? Y bueno, amigos, si me preguntan por profundidad, déjenme decirles que se ve bastante profunda. Aquí se ve un poquito como el borde, pero de ahí para allá se ve todo totalmente profundo. Debe ser bastante honda esta laguna. No tengo información de cuánto medirá. E incluso vi algunos reportajes al respecto y decían que la gente no buceaba por respeto. Por respeto sobre todo a la comunidad aymara, que lo toman con bastante respeto esto, y que bueno, me alegro. Y espero que nadie que sea hijo de la Pachamama venga para acá a bucear, obviamente. Todos saben que el respeto es lo más importante de todo en el mundo. Hay que respetar, hay que dejar vivir. Hay que vivir y dejar vivir a la gente, siempre con respeto, hijos de la Pachamama. Y este es un ejemplo. A lo más, tocar el agüita. A lo más. Y bueno, amigos, no sé cómo describir esto. Es realmente hermoso. Yo he estado en muchos lugares de Chile, también en algunos lugares del mundo,
Pero no cambio a Chile, no cambio a Chile. Es realmente hermoso y son lugares vírgenes. De verdad, para llegar aquí parecía Tagadá de Fantasilandia, parecía... Andaba con la cabeza para allá y para acá dentro del auto porque la calle que hay en realidad no era calle, eran huevillos que te metí casi por entre medio de las montañas. Miren, esto es otra cosa más que me impresiona, es que la laguna es redonda y no sé por dónde se llena de agua cada rato y está llenita, se pueden dar cuenta. Pero miren acá, el agua se arranca y es como que cae con un río, ahí se ve que la corriente está bajando y el río baja, baja, baja y se ve como el agua corre y llega hasta el río que cruzamos a pata pelán delante. Y entonces, otra cosa mágica, ¿de dónde se alimenta esta laguna? Si estamos a 3.500 metros de altura ya puede ser que llueva de repente, pero que esté así de llenita y que se esté vaciando a cada segundo, miren. ¡Wow! Te da para pensar. ¿Qué le ha parecido este lugar en su experiencia aquí? ¿Qué lo encuentra? ¿Cómo lo encuentra? Oye, maravilloso, de verdad es asombrante. No tengo palabras para describir lo precioso que es. Y en medio de la nada que hay en estas lagunas de colores así, no, maravilloso. De verdad estoy sin habla, precioso. ¿Cuál fue la laguna que más le gustó? La roja. Sí, la roja, esta es imponente, es preciosa. Está en medio de la nada, entonces no, costó llegar, pero valió 1000% la pena. Rodrigo, ¿qué te pareció la visita aquí? No, espectacular. Lo que pasa es que es difícil imaginarse tener tanto color en el desierto más seco del mundo. Cuando salimos de Iquique era todo desierto hasta llegar acá arriba, pero bueno, estamos a más de 3.500 metros de altura y acá tenemos cerros verdes y 3 lagunas de distintos colores rodeadas por estos cerros. Es impresionante, realmente es impresionante las cosas que la naturaleza nos regala. Ahora, hay que llegar acá para venir a ver estas cosas hermosas. Amigos, yo sé que muchos me dirán, Claux, ¿y cómo lo hiciste para llegar acá? Bueno, muchas gracias a Rodrigo que me acompañó el día de hoy. Él hace tours por todo Iquique, por toda la zona norte y tiene su página y también su número que los voy a dejar aquí para que lo contacten en caso de cualquier cosa. Bueno, ahí está Rodrigo para atenderlos. Y bueno, hijos de la Pachamama, la verdad que como les dije es algo alucinante, algo de otro planeta, algo indescriptible. Les mentiría en realidad si les digo que lo que me parece tienen que verlo ustedes con sus propios ojos. Bueno, de esta manera les digo que por favor se suscriban al canal para que seamos más. Estamos pronto a llegar a los 500.000 suscriptores. No olviden seguirme en Instagram para que sepan en dónde ando. En mi página de Facebook. Los que tienen TikTok, salgo como Claux.7.